Bien, muy buenas tardes, muy bienvenidos a nuestra última clase, última sesión, como le quieran llamar, de este estudio de los atributos de Dios. Vamos a ver los últimos atributos comunicables y luego vamos a tener un poquito de meditación sobre los atributos del verbo de Jesús y cómo se relacionan con lo que hemos estado estudiando. ¿Les parece si nos ponemos de pie y comenzamos con un momento de oración? Padre Celestial, una vez más te agradecemos, una vez más tenemos el privilegio de estar en este lugar que tú has provisto para nosotros y que es tu casa, el lugar donde podemos adorarte. Pero sabemos, Señor, que tu casa, tu iglesia, somos nosotros, tus hijos, quienes hemos sido lavados por la sangre del Cordero y tenemos vida eterna. Gracias porque podemos reunirnos a estudiar tu palabra y te pedimos, Señor, que tú dirijas este tiempo y nos ayudes a entender estas verdades profundas, maravillosas, que tú has revelado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Vamos a hacer un repaso muy breve, volando. Obviamente, si alguno quiere profundizar, están los videos completos en YouTube para que puedan verlos. Pero vamos a hablar muy rápidamente de lo que hemos visto hasta ahora. Estamos hablando de los atributos de Dios y definimos sus atributos como sus características o los diferentes aspectos de su naturaleza. De hecho, es mejor llamarlos perfecciones porque Dios tiene todos estos atributos en su grado máximo, supremo, y nadie ni nada puede estar por sobre eso. Dijimos que Dios tiene infinitos atributos, pero nosotros conocemos los que Él ha revelado en su palabra. Hablamos de dos categorías para estudiar sus atributos: los incomunicables, que son aquellos que Dios tiene en Él mismo y que son singulares a Él, que Él no comparte con ninguna de sus criaturas, básicamente porque para tener estos atributos habría que ser Dios, y no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Y por otro lado tenemos los atributos comunicables, que son aquellos que pueden en parte transferirse a nosotros como sus criaturas, como seres humanos, no en el grado de perfección que Dios los tiene, pero de alguna manera se comunican o se transfieren a nosotros. Los atributos incomunicables que estuvimos estudiando son, en primer lugar, la independencia o aseidad de Dios, es decir, que Dios es independiente de todas las cosas, es autosuficiente, con vida en sí mismo y por sí mismo, y que Él existió antes de todas las cosas. Luego estudiamos su inmutabilidad, dijimos que Él no cambia, Él es inmutable, es inalterable en su esencia, carácter, propósito y promesas. Si Dios pudiera cambiar para mejor, significa que no era perfecto, entonces no era Dios. Y si Dios pudiera cambiar para peor, dejaría de ser Dios, porque dejaría de ser perfecto. Así que es evidente que Dios no puede cambiar. Luego hablamos de su infinidad en dos aspectos. Por un lado, su infinidad respecto al tiempo es lo que llamamos la eternidad. Dios trasciende perfectamente cualquier limitación del tiempo, Él es desde la eternidad y hasta la eternidad, y Él existe en un eterno presente. Él ve todos los tiempos con la misma agudeza, pero actúa dentro del tiempo y de la historia que Él mismo controla. Y su infinidad respecto al espacio es lo que llamamos la omnipresencia. Él está presente en cada punto del espacio con todo su ser, no un pedacito de Dios por aquí y otro por allá, sino que todo su ser presente en cada punto del espacio. Y su presencia puede actuar de distintas maneras. A veces es para castigar cuando hay un juicio, a veces es para bendecir y a veces es para sustentar. Dios sustenta toda la creación, todas las cosas por Él existen y por Él subsisten. Dijimos que Dios es un solo ser, es único, esta característica es su unidad o su simplicidad. No que Dios sea fácil de entender, porque no lo es, pero Él no está compuesto de pedacitos, no tiene un 10% de amor, un 5% de justicia, un 20% de santidad. No, Dios es un solo ser y todos estos atributos son una forma en que nosotros vemos a ese Dios, pero Dios no está dividido. Todo él es un solo ser y en perfecta armonía con cada uno de sus atributos. Por lo tanto, Dios no tiene atributos, sino que en realidad Dios es sus propios atributos. Luego hablamos de su omnisciencia, que es su perfecto conocimiento primero de sí mismo, luego de todas las cosas reales fuera de sí mismo, e incluso de cosas que no se hacen realidad, pero que Él sabe que podrían haber pasado en otras circunstancias. Y todo esto en un acto eterno y simple de conocer. No es que Dios aprenda a medida que pasa el tiempo, sino que Él, en un acto eterno y simple, Él ya conoce todas las cosas. Y su conocimiento es intuitivo, inherente e inmediato. Viene de Él mismo,
Nadie le ha enseñado a Dios. Hablamos de su omnipotencia, su capacidad de hacer cualquier cosa consistente con su naturaleza. Dios nunca va a querer hacer algo que sea absurdo o que vaya en contra de sí mismo, como por ejemplo contradecirse, arrepentirse, mentir, negarse a sí mismo, etcétera. Esas cosas Dios no las puede hacer, y no porque no sea omnipotente, sino porque su omnipotencia significa que Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera, que esté de acuerdo con su propia naturaleza. Luego hablamos de su perfección. Él es la suma de todas las perfecciones concebibles. Todo don perfecto viene de Dios. Cualquier cosa que nosotros podamos entender como bueno, como agradable, como digno de alabanza, está en Dios y está en su grado máximo en nuestro Dios. Y la semana pasada comenzamos a estudiar los atributos comunicables, que son los que Dios transfiere en parte a sus criaturas. Los atributos incomunicables nos llevan a la adoración, a la admiración a este Dios grande, eterno que tenemos. Pero los atributos comunicables nos deben llevar a la obediencia, porque también nos muestran algo que Dios quiere que nosotros, como sus criaturas, reflejemos de su carácter, porque fuimos creados a imagen de Dios. Vimos que Dios es espíritu, es espiritualidad e invisibilidad, es decir, que Él carece de materia en la esencia divina, no está hecho de ninguna materia y es más excelente que cualquier otra cosa que exista. ¿Cómo se comunica esto a nosotros? Bueno, Dios nos ha dado espíritu para poder adorarlo. Aunque estamos hechos de materia, hay dentro de nosotros espíritu que Dios ha puesto para que le adoremos. Hablamos de la sabiduría de Dios, que es su conocimiento perfecto de cómo actuar con destreza para hacer lo que Él quiere. Es decir, Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para llegar a estas metas. ¿Cómo es esto comunicable a nosotros? Podemos pedir con confianza a Dios sabiduría cuando la necesitemos. Y vaya que sí necesitamos sabiduría de Dios. Verdad y fidelidad son la correspondencia perfecta de la naturaleza de Dios con lo que Él debería ser, con lo que Él dice y con su conocimiento. O sea, Dios es verdad, todo lo que Él dice o hace es verdad y además Él nunca va a dejar de cumplir sus palabras o sus promesas. Él es verdad y fidelidad. ¿Cómo se comunica esto a nosotros? También somos llamados a hablar verdad los unos con los otros, como miembros del cuerpo de Cristo. La bondad de Dios es la suma perfecta, la fuente y el estándar de lo que es sin menoscabo, virtuoso, beneficioso, etc. O sea, Dios es el estándar de lo que es bueno. Algo es bueno cuando cumple el estándar de Dios y algo no es bueno cuando no cumple ese estándar. No es que Dios se someta a un estándar, Él es en sí mismo el estándar de bondad. Y nosotros debemos estar llenos de bondad unos con otros, como nos dice Romanos 15:14. El amor de Dios es su determinación a entregarse a sí mismo y a los demás y su afecto por sí mismo y por su pueblo. Él tenía amor perfecto ya en la Trinidad, en la eternidad pasada. Él ya se amaba entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por lo tanto ya podía vivir perfectamente ese amor. Pero aún así Él nos creó para amarnos, para relacionarse con nosotros y también, atributo comunicable, para que nos amemos los unos a los otros. La gracia de Dios, estoy avanzando rápido, en un resumen, así que sé que algunos van a quedar un poquito atrasados, pero después pueden ver el video de las clases pasadas. La gracia de Dios es que Él concede un favor de un modo perfecto a aquellos que no lo merecen. Es un favor no merecido que Dios entrega a quienes no lo merecen, a quienes están bajo su condenación. Y en el Nuevo Testamento en particular, esta gracia se refleja o se revela en la salvación, que es la mayor muestra de gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y nosotros también debemos mostrar gracia a los demás, como dice Mateo 10:8. La misericordia de Dios no es igual a la gracia, aunque se parece. En este caso es una compasión perfecta y profunda que Dios siente por las criaturas que están en la miseria, en necesidad. Él se compadece de aquellas criaturas que están en esa situación o condición lastimosa. Y nosotros también debemos vestirnos de misericordia, como dice Colosenses 3:12. La paciencia, que es la que ustedes están teniendo para aguantar este resumen, es que Dios se siente perfectamente apacible en sí mismo. Él no pierde el control, Él está en perfecta paz consigo mismo, con sus actos, con su voluntad, con todo lo que Él hace. Él actúa con calma y por eso tolera también temporalmente el pecado y no ejecuta el juicio inmediatamente, porque si no, ninguno de nosotros estaría vivo. Pero eso no significa que Dios lo va a tolerar para siempre. Vamos a hablar de la justicia y nos vamos a dar cuenta que eso es temporal. En un momento Dios va a ejecutar justicia.
Y es un atributo comunicable porque también nosotros debemos ser pacientes los unos con los otros. Y por último, la semana pasada hablamos de la santidad de Dios, que es en dos ámbitos en realidad. Por un lado hablamos de santidad majestuosa, que Dios es grande, distinto, separado. Recuerden que la palabra santo significa primeramente separado o apartado. Dios es otro, Dios está por encima, totalmente por encima de toda su creación y de todas sus criaturas. Esa es su santidad. Pero además Él tiene una santidad ética o moral en el sentido de que Él es apartado del pecado, éticamente perfecto, exige pureza en sus criaturas, Él es puro y no hay ninguna sombra ni pecado en Él. ¿Y cómo se relaciona con nosotros? Nosotros no tenemos santidad majestuosa, pero sí podemos tener santidad ética o moral porque en Él somos santos y debemos vivir vidas santas. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ha sido bastante en realidad. Hoy día vamos a avanzar un poquito más con los 1, 2, 3, 4, 5 atributos que nos quedan y luego vamos a hablar un poquito de la santidad de Jesús, del Verbo. Pero hoy día vamos a comenzar hablando de la justicia y la rectitud de Dios. La palabra en realidad, o las palabras que se traducen como justicia y rectitud están relacionadas tanto en hebreo como en griego, así que se pueden juntar estos dos elementos. La justicia de Dios es perfecta y absoluta hacia sí mismo en el sentido de que es su prevención de cualquier violación de la justicia de su propio carácter. ¿Qué quiere decir esto? Antes de ver los dos ámbitos en que la Biblia nos revela la justicia de Dios. La justicia de Dios no es algo a lo que Dios se somete. No es que Dios tenga que hacer algo porque hay una justicia por sobre él. Cuando la Biblia dice que Dios es justo, es porque la justicia viene de Dios mismo. Lo que Dios hace es justo, por definición. Esa es como la idea. No es que Dios se somete a una justicia. Él siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, pero es porque Él en sí mismo es la norma que define qué cosa es correcta y qué cosa está por debajo de la norma y deja de ser correcta. Así que la rectitud de Dios es que Él la define en sí mismo. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Él es la roca, Él es la perfección, sus caminos por definición son perfectos. Así que Dios define lo que es justo y lo que no es justo. Ahora, cuando vamos a la revelación bíblica nos vamos a encontrar con que la justicia de Dios se muestra de dos maneras distintas. Por un lado tenemos la justicia rectoral. Ya partimos con palabras raras, me van a decir, pero tratemos de entenderlo en términos simples. La justicia rectoral o rectora de Dios es que es la rectitud de Dios como gobernador, legislador y juez moral del mundo, y Él es quien impone la ley con promesas de recompensa y de castigo. O sea, Él es juez en el sentido de que Él determina e impone la ley y recompensa o castiga en base a eso. Así que Él define esto. ¿Dónde hay apoyo bíblico para esto? Ahí mismo en Deuteronomio 4:8 vemos que dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Una pregunta retórica que Dios hace y que la respuesta es evidente. Nadie tiene estatutos y leyes más justas que las de Dios, que las que Dios ha determinado, porque Él es justo en sí mismo. En Salmo 119:7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Los juicios de Dios siempre son justos. Y muchos otros versículos más. Estos son solo unos poquitos y créanme que me costó mucho elegir unos poquitos versículos para cada uno de estos puntos porque hay muchísimos más. Pero aquí vemos cómo la Biblia llama a Dios como justo. Sus juicios son justos, sus palabras son justas. Él es el que determina o quien impone la ley. Él es el juez moral del mundo. Pero por otro lado, hay otro aspecto de la justicia de Dios que llamamos la justicia distributiva. ¿Qué es esto? Es su rectitud en la ejecución de la ley, en lo que tiene que ver con la recompensa y el castigo. O sea, Dios recompensa y castiga de acuerdo a las leyes que Él mismo ha definido. Y esa es la justicia distributiva. Y para hacerla más complicada todavía, esta justicia distributiva se ve en dos aspectos también. Por un lado, la retributiva o retribución, que es el castigo por la desobediencia a la ley de Dios. Y por otro lado está la justicia remunerativa. O sea, Dios recompensa a quienes obedecen su ley. ¿Sí? Entonces, la justicia
Distributiva, que Dios imparte juicio, castigo, pero también recompensa, la vemos en dos aspectos. Cuando es castigo, eso es justicia retributiva, es la retribución justa por el pecado de las criaturas. En cambio, la justicia remunerativa es la recompensa por la obediencia a la ley de Dios. En Primera de Reyes 8:32, por ejemplo, dice: tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. El impío va a ser condenado por sus actos, pero el justo va a ser justificado conforme a esa justicia con la que ha actuado. Eso es parte de esta justicia distributiva de Dios. Romanos 2, del 5 al 6 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, hablándole al que está en pecado y no quiere volverse a Dios, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La justicia de Dios va a ser justa, por definición. No va a ser un castigo más allá de lo que merece, ni menos de lo que merece la obra de la persona que haya actuado de esa manera. La justicia de Dios es así, es perfecta, y cada uno va a recibir conforme a sus obras, según dice Romanos. En Salmo 58:11, un versículo muy lindo, dice: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Va a haber un día en que Dios va a revelar su justicia aquí en la tierra, y no va a ser como en este mundo que estamos actualmente, donde a veces los justos, como vemos en Eclesiastés, en el Ministerio de Varones, a veces al justo le va mal y al impío le va bien. Pero eso es algo temporal. Un día Dios va a establecer una justicia perfecta, y ahí sí hay galardón para el justo, y vamos a ver que hay Dios que juzga en la tierra. Y por último, en segunda carta a Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios va a dar esta corona, esta recompensa en justicia, corona de justicia, de este juez justo para los que aman su venida. Ahora, ojo, un detalle importante. A Dios no se le requiere, Él no está obligado a recompensar por la obediencia. Ese es un detalle importante. No es que, yo obedecí a Dios, Dios está obligado a recompensarme. No es así, porque la obediencia es una exigencia del hombre. Si hay un Dios, el hombre debe obedecer a ese Dios. Y si obedece, está cumpliendo con su deber y nada más. Entonces, Dios no está obligado a entregar recompensas. Sin embargo, Él, en su soberanía, en su gracia, por amor a sus criaturas, Él recompensa también a quienes obedecen, incluso sin estar obligado a eso. Así que hay que hacer la diferencia. Dios es justo y por lo tanto tiene que castigar el pecado. Pero cuando Dios recompensa, no es porque está obligado, es porque Él decide hacerlo en su voluntad. Por gracia, porque en realidad todos nosotros mereceríamos lo que hablábamos antes, el juicio por el castigo por nuestro pecado. Así que a Dios, Él no está obligado a recompensar la obediencia, pero aún así lo hace en su soberanía. Él las da por su gracia. Job 41:11 nos refuerza eso. Dice Dios hablando aquí: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? O sea, cuando tú me obedeciste, ¿me estás haciendo un favor? ¿Quién ha hecho un favor a mí para que yo esté obligado a devolverle? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice Dios. Cuando Él hace las cosas, las hace en su soberanía, no está obligado. Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, cuando obedezcamos a Dios, cuando hagamos su voluntad, ¿qué tenemos que decir? Qué bacán que soy yo. No. ¿Qué nos dice aquí? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué hicimos? Lo que teníamos que hacer y nada más. Y aún así Dios nos recompensa. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Y en cuanto a tributo comunicable para nosotros, nosotros debemos también seguir la justicia de Dios. Según de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y otras cosas más. Pero debemos seguir la justicia de Dios. Así como Dios es justo, nosotros debemos vivir y seguir esa justicia y tener vidas justas. ¿Sí? Así que este atributo era un poquito más complejo, porque la justicia de Dios, si no la entendemos bien, puede ser confusa. Entonces es interesante entender que hay una justicia rectoral, Dios como juez y el que establece justicia sobre la tierra, pero además hay una justicia distributiva. Dios castiga o recompensa en su soberanía de acuerdo a la obediencia o a la desobediencia a su justa ley.
Avanzamos entonces. Este sí que es raro. Y de hecho, si lo vemos a primera vista, probablemente alguno va a decir, ¿pero Dios tiene esto? Porque la Biblia nos habla de un Dios celoso. Y el principal problema con este atributo es que nosotros, en nuestro contexto, asociamos la palabra celos a un concepto negativo. A nadie le digan, oye, que eres celoso. Nadie va a decir, oh, gracias, gracias, muchas gracias. No, ¿verdad? Lo vemos como algo negativo. Pero en realidad hay que entender el concepto bíblico de los celos para entender por qué Dios es un Dios celoso, porque obviamente no puede ser en el sentido negativo. Los celos se refieren a su celosa protección de todo lo que le pertenece. Dios tiene celos de todo lo que es de Él en cuanto a proteger todo lo que es de Él. ¿Qué cosas? A Él mismo, su propio nombre, su propia gloria, todo lo que Él es, Dios tiene una protección celosa, ferviente de lo que Él es, de su gloria, de su nombre, etc. Pero también de su pueblo, tanto de Israel en el Antiguo Testamento como de su pueblo hoy. Además tiene celos de su derecho exclusivo a recibir adoración y máxima obediencia. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Amarás solo a Jehová tu Dios, a nadie más, no tendrás imágenes, no te inclinarás a otros dioses, solo a tu Dios. Y además de su tierra y su ciudad, aquí específicamente hablando de Israel, de la tierra de Israel y de Jerusalén como la ciudad que Dios ha determinado en su soberanía para sus propósitos. Dios es celoso de todo eso. Y hay varios versículos en la Biblia donde aparece este concepto. Por ejemplo, Éxodo 34:13. Dice ahí, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, te dice, no solo que es celoso, dice, su nombre es celoso. ¿En qué sentido? El nombre representa los atributos, la esencia de la persona. Entonces, tan importante como el amor de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, ahí están los celos de Dios. Recuerden que Dios es una unidad, no tiene un pedacito de cada cosa. Entonces, los celos de Dios son algo tan importante en su carácter como cualquiera otro de sus atributos. Y por eso dice, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Josué 24:19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Ustedes quieren servir a Jehová, pero quieren seguir pecando? No, no, no. Dios es celoso. O lo sirves a Él o no. Pero Dios no va a compartirte entre un poquito de servir a Dios y un poquito de pecado. Dios es celoso, protege lo que es suyo. Así que Dios protege continua y fervientemente su propio honor. El honor de Dios, Él lo protege, Él no va a dejar que sea pisoteado y mancillado. Lo tolera en este tiempo porque el pecado es eso. El pecado es mancillar el honor de Dios. Y desde Adán que lo venimos haciendo. Y Dios lo tolera temporalmente, pero Él no lo va a tolerar para siempre. Porque Dios es un Dios celoso y fervientemente va a proteger su honor. Así que no es incorrecto que Dios busque honor, porque Dios se lo merece. Si yo, como Cristian González, quiero proteger mi honor, así como en los libros de novelas donde se iban a duelo por un problema de honor y le pegaban un guantazo en la cara y después se peleaban con espadas, por el honor. Bueno, eso en realidad es incorrecto porque yo, ¿qué honor voy a buscar para mí mismo? Dios es perfecto, Él puede proteger su honor. Yo no tengo ningún honor que andar protegiendo en el sentido de cómo Dios lo hace. Hay una dignidad humana porque Dios nos creó como a imagen suya, pero eso no significa que yo estoy autorizado a buscar y proteger mi propio honor. Al contrario, yo tengo que buscar el honor de Dios. Así que hay que tener cuidado con eso. Pero para Dios no es incorrecto que Él busque su propio honor, porque Él lo merece plenamente. Él, de hecho, en Isaías, por ejemplo, 48:11, no lo vamos a leer ahora, pero Él dice que Él hizo la creación y la redención por su propio honor. Todo lo que Él hace, lo hace por su propio honor. En Isaías 9, 6 y 7, versículo bien conocido, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo adelantado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Siempre leemos esa parte. Dios va a hacer esto, está el Hijo de Dios que va a venir y va a tener un imperio eterno que no tendrá fin.
Ya, perfecto. Pero ¿y la última frase? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué lo va a hacer? El poder, la santidad, la gracia. El celo de Dios, de su creación, de lo que Él determinó, del reino de su Hijo, es el que va a hacer esto. Dios va a establecer el reino del Mesías por su celo a lo que es suyo, a su reino. Así que es importante entender este atributo de Dios. Santiago 4.5 dice, ahora relacionado con nosotros, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios no solo anhela el reino, no solo anhela el honor, Dios anhela a nosotros, porque somos de Él, Él nos compró con su sangre, y lo que es suyo Dios lo protege fervientemente y continuamente. Ese es el celo de Dios. Y aquí dice que el Espíritu Santo, que es Dios, nos anhela celosamente. Atributo comunicable, nosotros también debemos ser celosos de el honor de Dios y de lo que le pertenece a Dios. Esto no es que nosotros tenemos que ser celosos en el sentido de que si mi esposa saluda a una persona, yo después le hago un show en la casa. ¿Por qué lo miraste a él? No, esos celos claramente no son los celos de Dios. Pero sí, por ejemplo, en 2 Corintios 11.2, Pablo le dice a los cristianos en Corinto, porque os celo con celo de Dios. Pablo a los corintios le dice, tengo celos de ustedes. ¿En qué sentido? Hazla clara. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo les dice, ustedes son de Dios, ustedes son la iglesia de Cristo. Ustedes tienen que presentarse a Él puros. Y Pablo tenía celos de proteger, de cuidar y de presentar a esta iglesia de Corinto, que tantos problemas tenía, como sabemos, como una novia pura a ese novio que es Cristo. Así que el celo de Dios también debe estar presente en nosotros en cuanto a proteger el honor de Dios y lo que le pertenece a Dios. ¿Sí? Interesante ver los celos así, ¿eh? Cambia nuestro concepto de esta palabrita. Seguimos, y aquí nos metemos en uno de los más complicados. Si ustedes creían que los otros eran complicados, ni les cuento lo que me cabeceé con este, para tratar de simplificarlo, porque este es un tema muy grande y créanme que esto va a ser un barniz respecto al tema de la voluntad de Dios. Pero vamos a tratar de entenderlo de manera simple, después ustedes podrán seguir profundizando. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ay, ay, ay. La voluntad de Dios es su determinación perfecta y su ordenación soberana de todas las cosas pertenecientes a Él mismo, incluidos sus decretos y sus actos, y a su creación, incluidos los acontecimientos de la historia y los pensamientos y actos de las personas, todo para la magnificación de su mayor gloria. Vamos a traducir esto. Habla de una determinación perfecta, una determinación, una decisión. Dios está determinado a algo. Esa es su voluntad, su determinación y su ordenación soberana. Él como soberano de la creación, como rey de todo, Él ordena soberanamente, ¿qué cosa? Todas las cosas. Todas las cosas están ordenadas por Dios. ¿Qué cosas? Las que son pertenecientes a Él mismo, sus propios decretos y sus actos, y también a su creación, los acontecimientos de la historia, los pensamientos y actos de las personas. Todo lo que ocurre es porque Dios lo determinó y lo ordenó de esta manera. ¿Para qué? Todo para la magnificación de su mayor gloria. Eso es lo que más o menos está tratando de decir esa frase. En términos simples, Dios ordena todo lo que pasa. En términos muy simples. Podríamos decir también que es el atributo por el que Dios aprueba y determina toda acción necesaria para la existencia y para la actividad, tanto de Él mismo como de todas sus criaturas. Y esta voluntad de Dios es soberanamente independiente de todo lo externo a Él mismo. Dios no está influido por nada externo. No hay nada de afuera que pueda manipular la voluntad de Dios. Él hace todo y hace que todo ocurra de acuerdo a su voluntad, de manera perfecta e independiente de todo lo demás. ¿Dónde encontramos esto? Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, Dios hace todo lo que quiere. Y en Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, como nada.
y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. El ejército del cielo se refiere a todo lo creado que está en el espacio, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le dice, ¿qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué estás haciendo eso? Nadie le puede decir eso. Él ejerce su voluntad soberana en todo lo creado, en todo lo existente. Ahora, cuando nos metemos aquí en este tema, empiezan a aparecer ciertas cosas que nos preocupan. Como por ejemplo, ¿y por qué existe el pecado entonces? Es una pregunta, ¿verdad? Si Dios determina todas las cosas, entonces el pecado existe por voluntad de Dios. Y si Dios determina todas las cosas, ¿por qué Él condena a los que pecan si Dios determinó que pecaran? Se fijan que con esta definición nos podemos meter en un tema un poquito complejo porque nos encontramos con ciertas contradicciones o paradojas respecto a esto. Por eso es importante profundizar un poquito más. Y la verdad que la forma en que generalmente se estudia este tema para entenderlo mejor es que la Biblia nos revela que la voluntad de Dios se puede entender en dos aspectos distintos. Por un lado la voluntad secreta y por otro lado la voluntad revelada. No sé si habían escuchado esto antes. Me imagino que varios, ¿sí? Por las caras de varios veo que no. Vamos a tratar de explicarlo de manera sencilla. Por un lado está la voluntad secreta o también llamada voluntad decretiva, o sea, de decreto de Dios. ¿Qué es esto? Es el beneplácito de Dios. Beneplácito simplemente lo que Dios quiere, lo que bien le plació, palabras simples. Es el beneplácito de Dios, su consejo o decreto eterno e inalterable, que no cambia nunca, en el cual ha predestinado todas las cosas. Dios, en esta voluntad decretiva o secreta, Él ha predestinado todas las cosas, todo lo que sucede, lo que ya pasó y lo que va a suceder. Esta voluntad es eterna, inmutable, independiente y omnipotente. O sea, por un lado, Dios dice, yo decreté todas las cosas y todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá es porque la voluntad de Dios es que eso fuera así. ¿Por qué llamamos voluntad secreta también? Porque esa voluntad Dios no la ha revelado. Él no nos revela su voluntad decretiva. Él nos da ciertas luces, pero nosotros no conocemos la voluntad decretiva de Dios porque solo está en su mente, solo está en Él. Solo Dios mismo conoce su voluntad decretiva o secreta. Esto no significa que Él sea la causa inmediata o también llamada causa eficiente de todas las cosas, sino que todas las cosas existen o suceden por su decreto soberano o eterno. Es decir, en su voluntad decretiva, todas las cosas existen, pero Él no es la causa inmediata de que cosas como por ejemplo el pecado ocurran, sino que la voluntad decretiva de Dios corrobora todas las cosas, pero Dios no coacciona a sus criaturas para que hagan algo. O sea, aquí vamos a ver que hay una lucha o una tensión, podríamos decir, entre la voluntad de Dios y la responsabilidad humana. Porque uno podría decir, entonces, si Dios ya decretó todas las cosas y alguien hace algo malo, es culpa de Dios, porque Dios lo decretó. Pero esa tensión o esta voluntad decretiva de Dios no elimina la responsabilidad humana y la capacidad de tomar decisiones en cuanto a obedecer a Dios o rechazar a Dios. Cada criatura, cada uno de nosotros es responsable delante de Dios por sus decisiones. Porque aun cuando Dios tiene su voluntad decretiva, Él no coacciona a sus criaturas para que hagan algo, como por ejemplo el pecado. Así que la voluntad decretiva de Dios incluye la existencia del pecado, pero nunca podemos decir que Dios es el que peca o el que inicia el pecado, sino que dentro de su voluntad Dios permite que las criaturas, o sea nosotros, podamos pecar. Y en ese sentido, dentro de la voluntad decretiva de Dios existe el pecado, pero no es que Dios creó el pecado. No sé si se entiende. Es medio enredado. Y es un tema que yo leí estuve leyendo con varios autores, y claro, y cuando se empiezan a meter más profundo, se empiezan a armar unas ensaladas un poquito sabrosas. Y la verdad que tenemos que ser humildes y reconocer que nunca vamos a entender 100% esta realidad, esta verdad. Porque nuestra mente no es compatible, si yo soy responsable y Dios lo decretó, entonces ¿cómo pueden ser las dos cosas? En nuestra mente no es compatible, porque somos criaturas limitadas a un mundo limitado, a un tiempo limitado, entonces nunca lo vamos a entender plenamente. Pero tenemos que confiar en que la revelación de Dios es cierta, y Dios lo que nos ha revelado es así. Entonces veamos, por ejemplo, Efesios 1:4, donde dice, según nos escogió en Él, Dios nos escogió, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Antes de la fundación del mundo, Dios ya había decretado que yo iba a ser santo delante de Él. Antes que yo existiera. Él ya lo había decretado, aquí lo dice claramente Efesios. Por otro lado, Romanos 9:17, aquí hay un texto un poquito largo hasta el 24, que es un poquito complicado de entender si es que no tenemos claro esto de la voluntad de Dios. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, ¿se acuerdan de Faraón cuando el pueblo de Israel quería salir a adorar a Dios y Faraón no les dejó y vinieron las 10 plagas? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, dice Dios, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, de quien Dios quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Está diciendo que Dios tiene misericordia del que Él quiere, pero al que Él quiere también endurece. ¡Wow! Y Pablo sí, entonces dice, pero tú me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Entonces, ¿por qué Dios le echa la culpa a Faraón? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? O sea, si Faraón fue endurecido, entonces ¿por qué Dios lo culpa si nadie puede resistir la voluntad de Dios? Y fíjese la respuesta de Pablo. Más antes, oh hombre, ¿quién sos vos? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, vasos de ira y vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pablo está diciendo, Faraón fue endurecido en su corazón por Dios para que Dios a través de él mostrara su poder y su gloria. Pero si tú cuestionas, pero entonces, ¿por qué Dios culpa a Faraón? Pablo te dice, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios? No te hace una respuesta filosófica porque en realidad yo creo que Pablo entendía que humanamente no podemos reconciliar estas dos verdades. Faraón fue responsable de sus decisiones y el castigo que sufrió fue justo, porque Dios es justo. ¿Se acuerdan? Y en su justicia distributiva, Él no va a castigar a alguien que no lo merecía. Entonces, si Dios castigó a Faraón, es porque Faraón, en justicia, merecía recibir ese castigo. Pero por otro lado, Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo que Faraón fuera endurecido en su corazón para mostrar el poder de Dios al sacar a su pueblo de Egipto. ¿Se entiende? Los que dicen que sí, es mentira. No, porque yo no lo entiendo. Lo acepto. Lo acepto porque la Biblia lo enseña. Pero no sé si alguno de nosotros puede decir, lo entiendo. Yo creo que podemos decir, entiendo lo que la Biblia revela, entiendo que esta es la verdad, pero en mi mente no puedo reconciliar totalmente estas dos cosas. Pero lo creo porque es la revelación de Dios, aunque esto se bajó. Así que esa es la voluntad decretiva de Dios, voluntad secreta. Nadie sabía esto de que Faraón había de ser endurecido, solamente Dios lo sabía. Esto es parte de su voluntad secreta. Pero por otro lado está la voluntad preceptiva de Dios, de preceptos, que también se conoce como la voluntad revelada. Y esta sí la podemos conocer. Consiste en los preceptos de Dios, ¿y dónde están esos preceptos? En la ley y en el Evangelio. En la ley que fue entregada al pueblo de Israel, pero también en el Evangelio de salvación que hemos recibido. ¿Para qué? Para la conducta del hombre. O sea, hay una voluntad de Dios que ha sido revelada para que nosotros la obedezcamos. Cuando Dios nos da mandamientos, nos da leyes, nos da ordenanzas, esa es voluntad de Dios revelada para que nosotros la obedezcamos. Pero esa voluntad de Dios revelada no siempre se cumple. Porque cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿todos los hijos del mundo honran a su padre y a su madre? No. Por lo tanto, esa voluntad preceptiva no siempre se cumple. Pero la voluntad decretiva de Dios sí se cumple. Porque Dios ya había determinado qué iba a pasar respecto a tales o cuales personas. Entonces, por eso cuando vemos la voluntad de Dios, hay que hacer esta diferencia. Los mandamientos de Dios pertenecen, y los preceptos y principios, pertenecen a la voluntad revelada o preceptiva de Dios. Pero hay una voluntad que Dios no ha revelado, que está en su mente, y que antes de la fundación del mundo, Él ya había determinado el curso de toda la historia. Entonces, esas dos voluntades, en cierto sentido, están en tensión, de nuevo, porque nuestra mente no las puede entender plenamente. En ocasiones, la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva coinciden, pero Dios dispone a menudo, como parte de su voluntad decretiva, que la criatura desobedezca a su voluntad preceptiva. Traduciendo, Dios a veces permite y dispone, no solo permite, en su voluntad, el
decreta que ciertas criaturas desobedezcan a su voluntad revelada para poder en ellos glorificarse, mostrar su poder, mostrar su justicia, etc. Pero no es que Dios es culpable de que esas criaturas desobedezcan a Dios, sino que ellas eligieron desobedecer a Dios. Ellas eligieron desobedecer la voluntad revelada, pero incluso eso era parte de la voluntad secreta. ¿Queda un poquito más claro ahí? Yo sé que esto hoy día en la noche los va a hacer así, pensar mucho. A mí por lo menos me dejó dando vuelta harto. Es interesante. Bueno, Dios revela su voluntad preceptiva mediante los mandamientos, las prohibiciones, advertencias, castigos y juicios en la Escritura. Y esta voluntad preceptiva no es lo que Dios hará, sino lo que Dios exige de su pueblo. Romanos 12.2, por ejemplo, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos llama a transformar nuestra mente para estar de acuerdo a esta voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4.3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad? Revelada. Dios nos está diciendo, nos está en su voluntad preceptiva, nos está diciendo, ustedes sean santos. ¿Y cómo? En este caso dice que os apartéis de fornicación y después hay otras indicaciones más. Eso es parte de la voluntad revelada de Dios que nosotros debemos obedecer. Hebreos 13:21 dice, os hago aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, la voluntad preceptiva, revelada de Dios, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Encima dice que Dios hace en nosotros lo que es agradable, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que están estas dos, no son dos voluntades, es una voluntad, pero hay una parte que Dios nos ha revelado, y esa parte son mandamientos, son leyes, son ordenanzas, son preceptos, y no siempre se cumplen. No todo el mundo obedece las leyes de Dios. Pero incluso esa desobediencia es parte de la voluntad secreta o decretiva de Dios. ¿Y cómo esto es comunicable? Es complicado. Pero hay al menos algunos versículos que nos hablan de voluntad del hombre en el sentido de decidir de nuestras acciones. Y nosotros también somos llamados a tener buena voluntad o determinación para obedecer a Dios, para obedecer su voluntad revelada, con corazones agradecidos. 2 Corintios 9.2 dice, pues conozco, dice Pablo, vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, me cachiporreo, dice Pablo, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo, relacionándolo con el atributo anterior, ha estimulado a la mayoría. Esta buena voluntad, esta buena disposición a obedecer a Dios y a ayudar al prójimo, a amar a Dios y al prójimo, es parte de esta voluntad preceptiva de Dios y somos llamados a obedecerla. Así que cuando Dios nos revela sus mandamientos y su voluntad revelada, obedezcámosla. Así de simple. La otra no la conocemos, la otra Dios la sabe. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? La que Dios nos ha revelado. Esa es la que tenemos que conocer, esa es la que tenemos que estudiar y esa es la que tenemos que obedecer. Bien, nos quedan dos. Este era más complicadito y estos últimos dos antes del break son más cortitos. Para descansar un poquito porque con este quedamos un poquito... al menos yo insisto, me costó un poquito resumir porque es un tema amplio, donde hay ciertas cosas que no son 100% claras, que la Biblia no ha revelado totalmente. Y nuestra responsabilidad es no ir más allá de lo que la Biblia ha revelado. Más allá entramos en el campo de las suposiciones, de las elucubraciones, de los supuestos, pero mejor quedarnos en lo que Dios ha revelado. De ahí para allá, dejémoselo ahí. Penúltimo, beatitud. ¿Han escuchado la palabra beato? Bueno, esta palabra significa, o viene del griego makarios, que significa felicidad, una felicidad debida a una sensación de gran privilegio. Y también está el latín beatus, que es la traducción más directa al español, y de esa palabra se derivan otras como beatificar, beatitud o bendito. Todas se derivan de lo mismo. ¿Y cuál es la idea? La beatitud de Dios es el deleite perfecto que Dios tiene en sí mismo. Dios se deleita en sí mismo. Es perfectamente feliz en sí mismo. Él es absolutamente perfecto, soberano y sin trabas en todos sus propósitos. Pensémoslo así. Dios es un ser que es perfecto. No hay nada malo en él. Es soberano, puede hacer su voluntad y nadie se lo puede interrumpir.
y sin trabas en sus propósitos. No hay nada que pueda impedir que se cumplan sus propósitos. En sus propósitos y obras para glorificar su propio nombre. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Dios es supremamente feliz, porque Él hace todo lo que quiere, su gloria está por sobre todo, y no hay nada que interrumpa su voluntad. Por lo tanto, como consecuencia lógica, Él es perfectamente feliz en sí mismo. De hecho, es el ser más feliz que se pueda concebir. Cualquier felicidad humana es apenas una sombra de la felicidad perfecta que Dios tiene en sí mismo. Yo creo que pocas veces meditamos en esto, ¿eh? Porque a veces nos imaginamos a Dios como enojado todo el tiempo y en el cielo, mirando los pecados del ser humano. Y sí, la Biblia nos habla de la ira de Dios, del juicio de Dios, etcétera. Pero eso es temporal, Dios está permitiendo esto y Él ya sabe que en su perfecta voluntad que eso se va a acabar y que su perfecta justicia y su soberanía se van a cumplir, porque Él ya lo determinó así en su decreto. Por lo tanto, Él es perfectamente feliz. Él se duele con el pecado, se duele con su pueblo, etcétera, pero Él en sí mismo y desde la eternidad es perfectamente feliz. Tiene una relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está perfectamente acompañado de sí mismo antes de crear a los ángeles y a todas las criaturas celestiales y a nosotros mismos. Él es perfectamente feliz, se deleita en sí mismo. 1 Timoteo 1:11 llama justamente así a Dios. Dice, según el glorioso evangelio, del Dios bendito, bendecido, beato, esta palabra que les comentaba recién. Él es totalmente bendito en sí mismo. Y el mismo 1 Timoteo 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Este soberano, Rey y Señor es bienaventurado, es bendito, feliz. De hecho, algunas traducciones modernas traducen bienaventurado como feliz, porque se acerca más a nuestra idea actual. Así que Dios es perfectamente feliz y tiene beatitud en sí mismo. Y lo increíble de esto es que Dios nos comunica ese atributo, porque nosotros también somos bienaventurados, también somos felices. ¿Y por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados y podemos tener comunión con Dios. ¿Qué mayor motivo de felicidad? Romanos 4:8, bienaventurado el varón y la mujer, perfectamente podemos incluir, a quien el Señor no inculpa de pecado. Por Cristo Él ha perdonado nuestros pecados. Somos bienaventurados, somos felices. Ahora, a veces nos damos cuenta y lo vivimos, y a veces como que la felicidad la tenemos guardada ahí en un bolsillito. Pero en Dios somos bienaventurados. Él es perfectamente feliz en sí mismo y Él nos ha compartido de este atributo haciéndonos bienaventurados al perdonar nuestros pecados en Cristo y hacernos partícipes de Dios mismo. Somos bienaventurados. Y por último, la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la hermosura consumada de la totalidad de sus perfecciones. Esa totalidad, ese conjunto de todas sus perfecciones absolutas, esa hermosura consumada, completa, sin huecos, sin que falte nada, es la gloria de Dios. También podríamos llamar o hablar de su importancia y esplendor. ¿De dónde viene esto? Bueno, en el Antiguo Testamento la palabra gloria es una traducción de tres palabras en hebreo: kabod, hod y hadar. La palabra kabod tiene el sentido de peso, algo que tiene un peso, algo que no es una plumita, no, es algo pesado, algo con presencia. Y, por supuesto, se refiere de manera figurada a importancia, algo que tiene peso es algo importante. Y las palabras hod y hadar tienen el sentido de esplendor. Entonces Dios tiene un peso y un esplendor. Esa es la idea de gloria. Y en el Nuevo Testamento, en griego, la palabra para gloria es doxa, que también tiene el significado de esplendor o resplandor. De ahí vienen las doxologías que a veces aparecen. Salmo 113:4, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos es su gloria. No es una gloria chiquitita, está por sobre los cielos. Isaías 6:3, estas criaturas celestiales que Isaías vio ahí cuando vio el trono de Dios, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Se acuerdan que ahí decía que sus faldas llenaban el templo? Y justamente las faldas de un rey eran una muestra de su gloria, de su esplendor, de su majestuosidad. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Conforme a las riquezas de su gloria.
Dios no está ahí, chuta, se me está acabando la gloria. No, Él es rico, le sobra gloria, tiene toda la que necesita. Y por último, Juan 1:14, y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cuándo vimos la gloria de Dios? Cuando Jesús estuvo con nosotros. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La gloria, el peso, la majestuosidad, la magnificencia, el brillo de Dios, todo eso es esa gloria, que es la suma de todas sus perfecciones. Y lo más bonito es que nosotros vamos a ser glorificados. ¿Sabían eso? Romanos 8:30. Y a los que predestinó, en su voluntad eterna, oculta, desde antes de la fundación del mundo, a estos también llamó. Dios nos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Nos hizo justos en Cristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aunque aquí está en futuro, o sea, en pasado, sabemos que esto se va a completar cuando Cristo venga por nosotros y nuestros cuerpos sean transformados y estemos en una nueva existencia con Dios eternamente en gloria. Vamos a ser glorificados. Pero increíblemente aquí sale en pasado. ¿Por qué? Porque para Dios ya es un hecho consumado. Así que no hay dudas que si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, vas a ser glorificada en Él. Estos son los atributos que la Biblia revela acerca de Dios. Vamos a hacer un pequeño break porque ha sido pesadito, pero realmente yo meditaba hoy día cuando estaba terminando de preparar este tema que me siento hasta un poco frustrado porque creo que todo lo que hemos hecho en estas 3 semanas no alcanza ni para un raspado de la superficie de lo que es Dios. O sea, yo estudiando esto pensaba, no sé, aquí citamos 5 o 6 versículos y la Biblia está llena de Dios, no del ser humano. A veces somos tan antropocéntricos, centrados en el ser humano, buscando en la Biblia qué es lo que la Biblia dice para mí y yo y yo y yo. La Biblia, el protagonista es Dios, es su reino, es su plan, es su gloria. Y la Biblia está llena de la gloria de Dios y de los atributos de Dios. Entonces yo les invito a que podamos seguir profundizando en esto, que ocupemos esto que hemos estudiado como la introducción, como la tapa del libro de lo que es Dios, porque no pasa más allá de eso. Esto es apenas la tapa, la portada de hacer un libro con todo lo que es nuestro Dios. Vamos a hacer un break entonces y seguimos con la última parte. Muy bien, vamos a entrar a la última parte de este estudio, donde nos vamos a mover un poquito tangencialmente del tema principal, porque vamos a hablar de esto de los atributos de Dios, los atributos divinos, pero relacionados con la encarnación del Verbo. ¿Por qué? Porque es una de las doctrinas donde a veces hay confusión, que significa que Jesús sea Dios y cómo se relaciona eso con sus atributos, en particular cuando Él estuvo aquí en la tierra, cuando se encarnó. Y es importante entender estas doctrinas porque tienen mucha importancia para el desarrollo de toda la enseñanza, especialmente del Nuevo Testamento. Tener ideas erróneas aquí nos puede llevar a otros errores, incluso prácticos. Por eso es importante entender bien cómo Cristo es Dios y cómo Cristo tiene los atributos de la divinidad, pero al mismo tiempo Él se encarnó, se hizo hombre. Y eso es algo que a veces cuesta compatibilizar o entenderlo plenamente. Así que vamos a hablar un poquito de los atributos divinos y la encarnación del Verbo. En el seminario donde estamos estudiando con mi esposa, nos hicieron leer un libro muy antiguo que se llama justamente así, La encarnación del Verbo, de Atanasio, que fue uno de los primeros que defendió fuertemente que Cristo, que Jesús era Dios, no una criatura, no un ser inferior, sino Dios mismo. El libro, por ser antiguo y por el contexto en el que él estaba, tiene algunas imprecisiones, tiene algunas ideas un poquito raras, pero en lo esencial es muy interesante cómo Atanasio defiende la doctrina del verbo divino y de la encarnación del verbo. Y eso, por supuesto, a través de los años ha sido desarrollado por muchos teólogos y hoy día contamos con muy buen material para estudiar este tema. Los atributos de Dios y la encarnación del verbo, entonces. Primero vamos a hablar de la encarnación del verbo. Todos tenemos claro que Dios creó el universo de la nada mediante el verbo. La palabra verbo, en realidad, quizás sería mejor traducirlo como palabra. Pero bueno, en español ya quedó así, por razones históricas quedó así. El Evangelio de Juan, capítulo 1, los primeros 3 versículos dicen, en el principio era el verbo. Ese en el principio inmediatamente nos lleva a Génesis 1.1, ¿verdad?
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí vemos inmediatamente que este verbo no es una criatura, no es un ser inferior. Dice que todo fue hecho por Él y sin Él nada fue hecho. Pero anteriormente veíamos que por Dios fueron hechas todas las cosas, por su voluntad, por su omnipotencia. Entonces claramente este verbo, y bueno, el texto lo dice literalmente, este verbo es Dios, no es una criatura, no es un ser. Este verbo del que se está hablando es Dios mismo. Hoy día entendemos que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas, pero un solo Dios. Un solo ser en tres personas. Así que en el principio estaba el verbo, y este verbo era Dios, y todo fue creado por Él. ¿Qué creó Dios? Bueno, entre otras cosas, Dios creó al hombre y lo creó a su imagen. Ese es uno de los motivos por el que Dios nos puede comunicar algunos de sus atributos. Es porque Él nos creó a su imagen. Y puso al hombre en el paraíso, en el jardín del Edén. Y le dio la ley. En ese momento la ley era muy simple, era un mandamiento. No comerás del árbol que está ahí. Después ya tenían 10 y ahora ya tenemos muchos más. Pero en el momento la ley era una, no comerás de ese árbol. Pero ¿qué hicieron los hombres? ¿Qué hizo el ser humano? La raza humana desde Adán en adelante le dieron la espalda a Dios y se corrompieron hasta lo sumo. Se corrompieron hasta el máximo. Por lo tanto, Dios en su justicia tenía que ejecutar un castigo. Pero, bueno, y ese castigo se ejecutó y fue la muerte. El ser humano desde ese día murió en dos ámbitos. En un lado, por un lado, de manera espiritual, está separado de Dios. Pero por otro lado murió de manera física. Ese día perdió la inmortalidad y comenzó a morir. Adán murió a los 900 y tantos años, pero su muerte comenzó ese día. Fue una muerte muy larga, pero fue una muerte. Ese día comenzó a ser mortal y murió al final de cuentas. Así que ese fue el castigo de Dios por la muerte. En la justicia de Dios era correcto que Él castigara el pecado, porque es parte de su justicia. Pero Dios no podía dejar el pecado, si bien no podía dejar el pecado sin juicio, en su bondad Él tampoco iba a permitir que su creación fuera destruida. Él tampoco en su bondad iba a permitir que lo que Él había creado, el ser humano creado a imagen de Dios, quedara ahí abandonado, destruido y Dios lo eliminara completamente de la faz de la tierra. Aunque habría sido justo, pero Dios no solamente es justo, también es bondadoso, también es misericordioso, también tiene gracia. Entonces, en función de todos sus atributos, Dios castigó el pecado y emitió el juicio, que fue la muerte, pero Él no iba a permitir que su creación fuera destruida. ¿Cómo se solucionaba este problema? El arrepentimiento de la humanidad no habría sido suficiente, no la habría librado de las consecuencias de su pecado, porque el juicio ya había sido ejecutado. Ni tampoco habría salvaguardado la dignidad de Dios, porque Dios en su dignidad, el pecado es con lo que atenta directamente contra la dignidad de Dios. Así que la única respuesta para este dilema de un Dios justo, pero también misericordioso, era el verbo. Era la obra de Jesús, que Él iba a ser una obra, podríamos decir, de recreación, de recrear, regenerar lo que estaba caído. Y eso lo dice Juan 1.14. ¿Qué pasó con este verbo? Y aquel verbo fue hecho carne, se encarnó, se hizo hombre, asumió un cuerpo humano y habitó entre nosotros. Pero, y Juan lo declara ahí, lo aclara entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese verbo, insisto, era Dios, tenía la gloria de Dios. Acabamos de estudiar uno de sus atributos que es la gloria. Este verbo tenía la gloria de Dios y vimos su gloria, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, para renovar al hombre a la imagen de Dios, Dios envió a su propia imagen en forma de hombre. Me gusta mucho esa frase, aunque parece un trabalenguas. Para renovar al hombre a la imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen. El hombre pecó. La imagen de Dios en el hombre no desapareció, pero quedó distorsionada por el pecado, quedó afectada. Ya no era la imagen pura de Dios, era una imagen totalmente fea y distorsionada de Dios en el ser humano. Entonces, para renovar al hombre a la imagen de Dios, Dios envió a su propia imagen, Cristo, el Hijo, el Verbo, en forma de hombre. Y para que Él naciera en una naturaleza sin pecado, Él tuvo que nacer de una virgen, de una mujer, y no de varón. ¿Por qué? Porque la naturaleza
caída del ser humano se transmitía de generación en generación. Si Jesús hubiera nacido de hombre y de mujer, habría nacido con una naturaleza pecaminosa. Por eso es que Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Dios mismo iba a ser dado a luz en su humanidad por una mujer, por esta virgen que iba a concebir y dar a luz un hijo. Y tenía que ser así, no podía ser de otra manera. Para que en su humanidad Cristo no tuviera pecado, Él tenía que nacer, no como nacemos todos nosotros, sino de una mujer, pero de la obra del Espíritu Santo. Cristo poseía la gloria divina. Juan 17:5, por ejemplo, Jesús dice, orando a su Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, le dice Jesús a su Padre, a Dios, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el principio ese verbo que estaba con Dios y que era Dios, ya tenía la gloria de Dios. ¿Por qué es Dios? No es una criatura. Con aquella gloria que tuve contigo antes que cualquier cosa existiese, con esa gloria, dice Jesús, glorifícame tú al lado tuyo. En 1 Pedro 4:1 se nos exhorta de esta manera. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Por quién? Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Jesucristo pertenecen la gloria, el imperio, el poder, la omnipotencia. ¿Por cuánto? Por los siglos de los siglos, la eternidad. Los atributos de Dios están plenamente presentes en Cristo. Todos los atributos que estudiamos de Dios están plenamente presentes en Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Cristo es la representación exacta de la deidad, la imagen perfecta de la deidad. Hebreos 1:3, el cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, de su misma esencia, no es una cosa, no es una fotocopia, es la misma sustancia, la misma esencia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Se acuerdan que en su omnipresencia Dios castiga, bendice y sustenta? Aquí nos dice que Jesús es el que sustenta todas las cosas, porque Jesús es Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, este Jesús, el que vino, no era cualquier criatura, no era un ángel, no era un ser creado después. Dios mismo, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, se hizo hombre y siendo la imagen misma de la sustancia, la misma esencia de Dios y quien sustenta todas las cosas, Él nos purificó, ¿cómo? Pagando por nuestros pecados y luego se sentó a la diestra de la majestad. Así que Jesús era plenamente Dios. Cristo poseía la gloria divina, Cristo era la representación exacta de la deidad y en su encarnación manifestó de forma externa su esencia divina interna. Cuando Él estuvo en la tierra, Él manifestó su esencia divina. Él no dejó de ser Dios cuando estaba en la tierra. Jesús era el Dios hombre, verdadera y completamente Dios, a la vez que verdadera y completamente humano. Y Él nunca dejó sus atributos divinos. Eso es bien importante. Hay un texto que a veces es confuso, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, la misma forma, la misma esencia, no estimó el ser igual a Dios. Hay gente que dice, la Biblia nunca afirma que Jesús es Dios. Aquí llevamos cuántos versículos donde se afirma que Jesús es Dios. Bueno, Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí es donde viene a veces la confusión. Esta palabra despojó es el griego kenosis, y a veces se entiende como que Dios se despojó de sus atributos divinos para hacerse hombre. Pero eso es un error, porque si Dios se despoja de sus atributos divinos, deja de ser Dios. Todo lo que hemos estudiado de los atributos de Dios dijimos, Dios no tiene atributos, Dios es sus atributos. Si Jesús perdiera uno solo de sus atributos, no sería Dios. Por lo tanto, es necesario que ese despojó no significa Dios se sacó sus atributos, porque no puede ser así. De hecho, el texto después dice qué significa ese despojarse. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese fue el despojarse de Dios. O como lo plantean los teólogos,
En su encarnación, Cristo no dejó sus atributos divinos, pero rindió el ejercicio independiente de sus atributos divinos a la voluntad de su Padre Celestial. Lo que él hizo fue someterse a la voluntad de su Padre, de manera de no actuar de manera independiente, siendo que él podía hacerlo, porque él tenía seidad, él tenía independencia. Pero en este tiempo de encarnación, aquí en la tierra, el Hijo se sometió a su Padre, bueno, como lo venía haciendo desde la eternidad, pero en este caso rindió el ejercicio independiente de sus atributos divinos a la voluntad de su Padre Celestial. Por eso se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Eso fue de su despojo. Tomar esta forma humana, hecha semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. De nuevo se recalca esta idea. Hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que Jesús nunca perdió sus atributos divinos. Él simplemente en su humanidad sometió, o en su divinidad encarnada, sometió su, digamos, independencia para tomar decisiones a la voluntad del Padre. Pero Él nunca dejó de ser Dios ni perdió ni uno solo de sus atributos divinos. Eso es muy importante de entender. Nunca dejó de ser Dios. Pero al mismo tiempo fue un perfecto hombre. No tuvo una naturaleza humana a medias. Él se encarnó en el sentido de que se hizo plenamente hombre. Y aunque la naturaleza humana que recibió el Hijo de Dios en su encarnación le permite experimentar la humanidad, Él no existe como dos personas. Aquí hay ciertas herejías que han aparecido en la historia, y una de esas herejías decía, no recuerdo el nombre ahora, pero una herejía que decía que Dios o Jesús encarnado eran como dos personas, dos naturalezas separadas. Por un lado era Dios, por otro lado era hombre, pero totalmente separadas. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que Dios, el Verbo, se encarnó y Él en su plena divinidad adquirió una plena humanidad. Plenamente Dios y plenamente hombre. Eres una sola persona con dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Y por eso es que Él pudo pagar por nuestros pecados. Por eso es que Él pudo ser nuestro sumo sacerdote y nuestro único mediador entre Dios y los hombres. El pecado de la humanidad tenía que ser pagado por un hombre. Y tenía que ser un hombre perfecto que nunca hubiera pecado. Ese era Jesús. Pero al mismo tiempo, el pecado de toda la humanidad no habría podido ser pagado por cualquier hombre. Aunque hubiera existido algún hombre perfecto, que ninguno existe porque todos hemos pecado, ninguno habría tenido el valor, ¿se acuerdan de la gloria, el peso, el valor? Ninguno habría tenido el valor para pagar por todo el pecado. Solo alguien que tuviera un valor superior a todo el pecado podía pagar por ese pecado. ¿Y quién tiene un valor superior a todo? Solo Dios. Entonces, necesitamos un hombre que pague por los pecados de la humanidad, pero ese hombre tiene que tener un valor infinito que solamente Dios tiene. ¿Cómo podría entonces ocurrir esto? Con esta unión entre la naturaleza plenamente divina y la naturaleza plenamente humana. Y por eso es que Jesús, en su sacrificio en la cruz, pudo pagar por nuestro pecado, devolver o regenerar la imagen de Dios en el ser caído, pagar por nuestros pecados, darnos vida eterna, darnos resurrección, satisfacer la justicia de Dios, satisfacer la santidad de Dios. O sea, todo lo que hemos hablado solamente podía ocurrir si un hombre, Dios, o un Dios hombre, pagaba por en su naturaleza unida pagaba por nuestros pecados. Por eso es que 1 Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. No es solamente Dios por allá o un hombre por acá. Necesitamos un Dios hombre que nos una de nuevo con Dios. Y ese es Jesucristo hombre. Y Hebreos 4.15, un versículo muy claro, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En todo es como nosotros, pero con una diferencia fundamental. Él es sin pecado. Por eso es que concluye el autor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué Dios puede mostrarnos su gracia? ¿Por qué Dios nos puede mostrar misericordia sin afectar su justicia? Porque si Dios nos muestra gracia y misericordia, pero no castiga el pecado, no sería justicia. Y Dios no puede actuar dejando de lado uno de sus atributos, porque todo atributo de Dios es Dios mismo. Entonces, ¿cómo podía la justicia de Dios, la gracia, la misericordia y el amor, todo seguir siendo un todo coherente y armonioso solamente en la persona de Jesucristo?
Entonces, hermanos, la idea de esto es que entendamos que Jesús es el Verbo encarnado, es el Dios que tiene todos estos atributos que hemos estudiado, perfectamente y sin que le falte ni uno de ellos. Pero al mismo tiempo Él se encarnó y asumió una naturaleza plenamente humana. Y en esa doble naturaleza es que Él fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. No podía ser de otra forma, no había otra manera. No existe y no existirá nunca otra manera para la salvación. La única manera en que un Dios justo puede mostrar su gracia y su misericordia a una humanidad pecadora era a través del Dios hombre, del Verbo encarnado que fue a esa cruz. Esto tiene que sorprendernos, tiene que llevarnos a la adoración, porque Dios hizo todo esto. Dios podría haber dicho, nos mata a todos y habría sido justicia y se acabó el problema. Pero Dios quiso mostrar su gracia y su misericordia. Recordemos, Dios no está obligado a mostrar su misericordia, su gracia. Él está, entre comillas, obligado, porque es su naturaleza, a ser justo. Pero Él cuando quiere, entrega y muestra su gracia, su misericordia y da sus recompensas. Y en este caso Él lo hizo por nosotros, sin que lo mereciéramos, porque si no, no sería gracia. Pero aún así Él envió a su Hijo a dar su vida por nosotros. Así que está totalmente relacionado. Los atributos de Dios son los atributos de Cristo. Y son también los del Espíritu Santo. No nos da el tiempo ahora para estudiar eso, pero el Nuevo Testamento nos habla también de los atributos del Espíritu Santo, que Él habla, que Él conoce los corazones, que Él tiene voluntad, que Él reparte los dones, que Él produce el fruto del Espíritu, etc. El Espíritu Santo es Dios también. No nos da el tiempo ahora, pero está ahí. Así que conclusiones de este largo estudio que yo sé que ha sido pesadito. Esto es lo que se conoce, o es parte de lo que se conoce como la teología propia, la teología acerca de Dios mismo. Es parte de la teología sistemática que estudia los grandes temas de la Biblia de manera sistemática, organizada. Y son temas complejos, pero yo quiero quedarme no con la idea de un tema complejo para llenar nuestra cabeza. Si hay un objetivo de esto es que podamos adorar a Dios, admirarnos, maravillarnos de la obra de Dios, que podamos acercarnos a Él con un conocimiento mayor ahora, que podamos tener un propósito real en nuestra vida de que sus atributos comunicables podamos vivirlos cada día, porque Él nos ha dado de esos atributos para vivirlos. Y que podamos maravillarnos de la obra de salvación que solamente Cristo podía haber hecho y nadie más. Conclusión, las perfecciones de Dios constituyen su esencia o su carácter que supera de lejos en grandeza a todas las cosas creadas. La esencia de Dios es un todo indivisible, no está hecho de pedacitos, de manera que todas y cada una de sus perfecciones o sus atributos caracterizan de forma activa todo su ser. Debemos pensar en las perfecciones de Dios como activamente presentes siempre y juntas, influyendo unas en otras de forma mutua, sin jerarquía alguna. No hay un atributo más importante que otro, aunque para nosotros como seres humanos la Biblia nos revela o nos destaca algunos. La santidad de Dios en particular se recalca en la Biblia, pero Dios, todos sus atributos son igual de importantes. Y en su naturaleza fundamental, Dios trasciende en verdad el entendimiento humano. Todo esto que hemos visto es un brochazo de lo que es Dios. Porque Dios trasciende nuestra mente, trasciende nuestro entendimiento. Y las únicas respuestas que podemos tener ante este Dios es conocerlo más, amarlo más, obedecerlo más, estudiar su palabra para vivirla cada día. Y maravillarnos de que Dios, el Hijo, el Verbo Divino, adquirió una naturaleza sin pecado, pero nunca abandonó su naturaleza divina ni sus atributos. Y en esa doble naturaleza, Él vino a morir por nosotros. Y quiero terminar con un último versículo, Job 26, 14. Les invito a que podamos buscarlo y lo vamos a leer juntos para terminar. Job, proclamando la soberanía de Dios en el capítulo 26, termina con una frase que creo que perfectamente puede describir lo que nosotros sentimos al estudiar la grandeza de nuestro Dios. ¿Les parece si leemos juntos Job 26, 14? Dice así: He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Esto es eso, son los bordes, son las orillitas, es apenas un susurro. Pero el trueno del poder de Dios, ¿quién lo puede comprender? Maravillémonos de este Dios, conozcámoslo más, profundicemos en su revelación y conozcámoslo más cada día,
para poder acercarnos a Él confiadamente. Nos ponemos de pie y terminamos en oración. Señor, nos maravillamos ante tu grandeza, ante tu poder, tu majestad, tu gloria, tu perfección. Nos maravillamos ante ese Dios creador, juez, pero también bondadoso, lleno de amor, lleno de gracia, de misericordia. Señor, no podemos dejar de asombrarnos ante tu grandeza, pero también no podemos dejar de asombrarnos ante tu obra en nuestro favor, ante la obra de Jesús, que siendo Dios, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y en esa forma se humilló hasta la cruz para pagar por nuestros pecados y darnos vida eterna, para restaurar en nosotros esa imagen que el pecado había deformado, porque tú querías reclamar para ti un pueblo que te glorificara, que te alabara, en el que tú pudieras ser glorificado cada día. Señor, queremos ser ese pueblo, queremos ser esa nación, esa iglesia tuya que te alaba, que te glorifica por tus obras y por tu grandeza. Gracias, Señor, por haber podido entender un poquito más en tu palabra lo grande que tú eres. Ayúdanos a profundizar, ayúdanos a conocerte más cada día, no solo en lectura, no solo en meditación, sino también en oración, en una relación viva cada día contigo, en escuchar tu voz a través del Espíritu Santo, en obedecerte, en amar a nuestros hermanos, en servir al cuerpo de Cristo que tú has formado, en ser una luz al mundo que necesita escuchar este Evangelio, que necesita conocer a este Dios. El mundo tiene una idea tan distorsionada de Dios, no sabe quién eres. Ayúdanos a ser quienes proclamemos la grandeza de Dios. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por cada uno de mis hermanos que ha podido apartar estas horas en estas semanas para escuchar tu palabra y escuchar tu revelación. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Ha sido un privilegio compartir esto con ustedes. Y ya no hay más estudios por este año, pero el próximo año, si Dios lo permite, retomaremos.